Exquisita Radio. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas. Un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Gracias. Como Darío, gracias por su presencia. Como Darío mencionó, hoy me toca intervenir sobre un fenómeno religioso, por supuesto, que nos toca hablar en los seminarios de nuestro Centro de Estudios de Religión y Sociedad. Y hoy hablar de un fenómeno que atañe al Islam y en particular el expansionismo islámico visto desde el continente europeo. Y intitulé el tema Semántica de la expansión ideológica religiosa del Islam en Europa. Porque este tema, efectivamente, a partir de cierto momento, no solo se ha manejado los temas religiosos entre las clases políticas y los centros de investigaciones religiosos más religiosas, sino también, en particular, se ha manejado el tema del Islam por este fenómeno, una religión que va creciendo de manera vertiginosa en Europa. ¿Y cómo se da eso? No vamos a ir directamente a los debates, es un hecho, y vamos a buscar las causas. ¿Por qué se da esto? Efectivamente, que es una realidad y ya se ha vuelto un tema importante en la agenda de la clase política europea. Entonces voy a dar lectura y por momento me voy parando para dar ciertas explicaciones por algunos sentidos, significados que voy sacando. Así empiezo. A comienzos del siglo XX, Europa ya desindustrializada y considerada como el Eldorado del mundo, empieza a recibir en su suelo a fuertes números de migrantes procedentes de los demás continentes, África, Asia y América, en busca de mejores condiciones de trabajo y de vida. Bueno, eso no quiere decir que antes que no había migraciones, pero a partir del siglo XX se agudiza el flujo migratorio hacia Europa. Aquellos migrantes que se trasladan a Europa llevan consigo su cultura y uno de los componentes fundamentales de esta cultura y que no ha dejado de llamar la atención es sin duda alguna las religiones, y entre estas el Islam será la que más resonancia tendrá entre los europeos por no coincidir con el cristianismo, la religión tradicional de Europa y la más practicada en Europa de aquel entonces. Desde entonces surge en Europa cierto antagonismo debido a la expansión espacial del Islam en el continente europeo, antagonismo nutrido por los poderes públicos. Partiendo de este hecho, sería fundamental la problemática que sigue. ¿Cómo se da la expansión espacial e ideológico-religiosa del Islam en Europa? ¿Y qué sentido traduciría esta cuando el Islam aparece en los debates públicos europeos? La aparición del Islam en Europa y su expansión se ubicaría en el tema que gira en torno al cuestionamiento del espacio público europeo que cada vez más ha venido convirtiéndose musulmán. Mediante un acercamiento semántico, es decir, a partir de este proceso metodológico, queremos buscar el significado de este fenómeno, se irá por medio de las teorías y los principios de la argumentación con motivo de dar con los sentidos subyacentes de la expansión espacial
ideológica y religiosa del Islam en Europa y de las dinámicas de interacción y de antagonismo entre poderes públicos europeos y actores musulmanes europeos, cuya religión, el Islam, modos de vida, prácticas religiosas y valores culturales y religiosos difieren de los países europeos. Para ello, se insistirá en los siguientes puntos: perspectivas históricas del surgimiento del Islam en Europa, la configuración de nuevos espacios públicos europeos por la presencia del Islam a través de sus prácticas y sus símbolos como motivos del antagonismo entre Europa y el Islam. Primer punto, el surgimiento del Islam en Europa. Perspectivas históricas, como le decía, debemos ver en los orígenes, las causas, los motivos de este expansionismo. ¿Cómo surge? ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? El surgimiento del Islam en el espacio europeo se justifica a la luz del flujo migratorio de los países del sur, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Anteriormente a esta fecha, el tema religioso ligado al Islam en Europa no era primordial ni central, dado que se confundía el Islam con la raza árabe o con la arabidad, algo altamente privado. Pero conforme fueron pasando los tiempos, el Islam empieza a ser visto y representado en su manifestación confesional a partir de sus símbolos, tales como las mezquitas, los centros culturales islámicos y las escuelas islámicas, como una manera no solo de practicar la fe islámica, sino que de organizarse tanto a nivel religioso como a nivel sociocultural. Desde entonces en adelante, los inmigrantes musulmanes se dan cada vez más a conocer con respecto a su fe islámica y a su ocupación espacial vertiginosa en Europa. Tal situación indudablemente es la que atraería la atención no solo de la clase política, sino también de la de los actores y estudiosos de los fenómenos religiosos y sociales. Si por una parte las migraciones hacia Europa se explican por motivos económicos entre los migrantes de los países del sur, por otra parte, estas están relacionadas con la política migratorias implementadas por los países europeos a favor de sus excolonias como una forma de reparación y de búsqueda de mano de obra barata para impulsar su economía devastada por la Segunda Guerra Mundial. Tal fue principalmente el caso de Francia, que tras la Segunda Guerra Mundial adopta una política migratoria a favor de los países del Magreb, países más cercanos a él, cuyos ciudadanos de mayoría musulmana serán de ciertos modos los primeros migrantes africanos representativos en cuanto a volumen en Francia. Eso es muy importante, debemos señalar, porque entre la clase política se maneja cierto odio para con los magrebinos, pero nos olvidamos, Francia no quiere decir que efectivamente, tras la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo el fin de la colonización, Francia efectivamente promueve, con el anhelo de promover su economía devastada por la Segunda Guerra Mundial, invita como una forma de reparar los desastres, la invasión que hizo a estos países, y por la cercanía, la posición estratégica geográfica, invita a esos países, encuentra en esos países una mano de obra no calificada, por supuesto barata, para llevarlos a Francia. Así es como en Europa se va notando a partir de la configuración espacial de los migrantes de confesión musulmana cierta diferenciación o desunión dentro del tejido nacional aún regional europeo, puesto que la representación espacial del Islam a través de la construcción de símbolos islámicos, tales como las mezquitas, los centros culturales, las tiendas halal y restaurantes halal, y aún los comercios islámicos, terminan fragmentando la unidad nacional europea. Es decir, estas poblaciones de mayoría musulmana ya establecidas van creciendo. Obviamente, la religión, siendo un componente de la cultura del ser humano, es difícil que se traslade sin este componente.
Entonces, al crecer esta población en territorio europeo, en este caso francés, entonces va fragmentando a partir de a partir de los elementos representativos de su fe, las mezquitas, los centros culturales y restaurantes halal, es decir, cómo se debe, que es parte también de su cultura. Entonces, se crea cierta desunión con respecto a la unión ya establecida, la integridad nacional francesa. Eso empieza a llamar la atención a los poderes públicos políticos franceses. Esta situación es la que provoca en Europa y sobre todo en la esfera política lo que se conoce como el surgimiento de un Islam europeo, con sus variantes según el país, Islam francés, alemán, noruego, etc. Pues una estructuración apegada no apegada al dogma islámico, sino a lo geográfico, con un efecto de discriminación para señalar e identificar a migrantes musulmanes europeos según el país europeo en el cual se encuentra y también a una población migrante musulmana en pos o a punto de desempeñar un papel social temático de primer plano en la sociedad europea, es decir, en la economía, en lo político, en lo cultural, en lo educativo y en lo social. Este último aspecto, o sea, lo social, resulta fundamental por la capacidad de un Islam de conquistar paulatinamente a la población europea al interior de la cual siguen surgiendo conversos. Entonces, conforme fue aumentando el número de musulmanes, entonces no solamente llama la atención a la clase política, y el tema deviene un tema político, pero también la sociedad empieza a interesarse. ¿Sí? Una especie de publicidad, yo diría, latente, y que llamaría la atención a la población autóctona. 2. Expansión del Islam en el espacio europeo como actor. La presencia espacial del Islam en Europa a través de sus símbolos y la difusión de sus enseñanzas por entre el continente europeo va evidenciando cada vez más una especie de cohabitación religiosa, es decir, que al lado de la religión del Estado, el cristianismo, se señala, se consolida y se posiciona el Islam. Pues lo que configura una reurbanización organizacional del espacio europeo a través de la creación de nuevos barrios, cementerios, restaurantes, tiendas, espacios deportivos, escuelas coránicas, centros culturales islámicos y cementerios musulmanes. Dicho de otra forma, es la escenificación pública de un Islam o la emergencia de un Islam público atestiguada y justificada por las edificaciones de tipo islámico. Sí, entonces aquí surge una especie de competencia por el espacio público. Sí, porque siendo una religión monoteísta, obviamente la ocupación del espacio es importante para edificar ciertos símbolos, como principalmente las mezquitas. Dicha escenificación del Islam europeo se caracteriza aún ante los poderes públicos europeos mediante el papel preponderante de las organizaciones, ligas y asociaciones islámicas atentas a los derechos humanos de los musulmanes y del Islam en Europa, tales como la libertad de culto islámico y otros derechos universales propios a todos, no importa su religión ni su raza. Ahora sí, los poderes públicos manejan esta ocupación, esta expansión espacial del Islam, cuestionan, crea cierto temor del cual vamos a hablar. Entonces, pero sí, realmente el debate no convence, porque cuando tomamos los derechos humanos, sí aparece la libertad de culto, que es un derecho fundamental del ser humano. Entonces el debate no logran los poderes públicos a convencer a sus pueblos autóctonos. Del lado de los poderes públicos europeos, esta situación será enseguida considerada como comunitarismo o separatismo islámico
como para justificar su teoría de la unicidad nacional con respecto al cristianismo, religión de Estado, el concepto de Estado-nación autóctono en pro del liberalismo y del Estado como propiedad de la sociedad autóctona. Ahí está. ¿Por qué nos convence la argumentación de los poderes públicos? A su pueblo, no pueden convencer a su pueblo autóctono. Ellos hablan de separatismo, de comunitarismo. El comunitarismo, ¿qué es? Es una ideología que señala que el ser humano no puede declararse independiente de una comunidad o de su comunidad. ¿Sí? Entonces, cuando los musulmanes se reúnen para sus ritos, para organizarse, ahora se toma esto como una forma de expansión, como una consecuencia directa del expansionismo islámico. Pero aquí estamos ante un juego de veredicción porque el ser humano en todas partes, aún aquí, si llega la gente de Michoacán, en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, pues por supuesto, van a formar su mutual. Van a formar su mutual. Eso no tiene nada de malo. ¿Sí? Si se encuentran en Francia, los mexicanos se pueden reunirse. ¿Sí? Porque, bueno, son mexicanos. Entonces, no tiene nada de malo. Entonces, por eso hablo de juego de veredicción, por eso no logran convencer, a pesar de que el tema de la lucha contra el expansionismo islámico ya está uno de los principales temas de la agenda de la clase política europea. En efecto, comunitarismo o separatismo islámico, visto no solo como contrarios al cristianismo, en efecto, comunitarismo o separatismo islámico, vistos no solo como contrarios al cristianismo, religión de Estado y valor europeo, sino como amenaza a la cultura y a la identidad europea. Por eso, hoy en día los debates en Europa van focalizándose sobre el Islam. Esta representatividad espacial creciente del Islam en Europa suscita cada vez más cierto temor entre los poderes públicos europeos preocupados por la identidad europea ante los poderes de intervención ideológica, doctrinal, religiosa y aún política del Islam por medio de los líderes musulmanes en territorios europeos. Dicho de otra forma, las edificaciones islámicas en el espacio europeo, vistas como sinónimo de la expansión del Islam, ha venido a ser fuentes de conflictos entre comunidades musulmanas y autóctonas. Partiendo de esto, es la mezquita, siendo uno de los principales símbolos del Islam y con una representatividad espacial y voluminosa y muy notoria, la que lleva a los poderes públicos europeos a plantear la cuestión de la estructura del espacio público en términos de control y de simbólica del territorio o de legitimidad de la organización estructural del territorio ante la proliferación de mezquitas por entre los territorios europeos, proliferación que señala y traduce para los unos la expansión del Islam en el espacio europeo contra los valores europeos y para otros se impone como una forma de integración y de inclusión de los musulmanes en la geografía europea. Sí, entonces, tenemos aquí dos posiciones. Por una parte, se ve con buenos ojos esta proliferación de mezquitas, de los símbolos del Islam, para que la gente acá en Europa pueda estar a gusto, practicar su fe. Y por otra parte, esta ocupación espacial se ve como una forma de conquista del espacio público europeo. Y también amenaza a la integridad, la identidad europea, una identidad configurada sobre la base de los valores cristianos. Por otra parte, más allá de esta perspectiva, la mezquita en el espacio europeo simbolizaría a dos mundos diametralmente opuestos del punto de vista socio-religioso y aún político. El mundo europeo, autóctono con valores cristianos, y el mundo de los migrantes musulmanes pero extranjeros, o sea, mundos binarios que descansan
que descansan en la alteridad discursiva frecuentemente por los poderes políticos a través de nosotros y los otros. Y todo este discurso de los poderes políticos descansa en esta alteridad. Nosotros, los autóctonos y los otros, efectivamente, es lo que agudiza las tensiones entre el Islam y el poder político europeo, cuando este último no deja de ver al Islam en sus manifestaciones como amenaza a su integridad territorial. Desde entonces, se plantea la necesidad entre la clase política en muchos países europeos de islamizar a su sociedad, acentuando la configuración de los dos mundos arriba señalados. Dos mundos vistos como centro, mundo de los autóctonos con valores cristianos, y periferia, mundo de los otros, extranjeros y musulmanes. He aquí lo inevitable, es decir, el choque cultural. Diría yo, choque de civilizaciones, choque que traduce constantemente a una especie de guerra fría, como la consecuencia directa del miedo a la expansión del Islam, considerada como invasión del mismo. Es por todo eso que las políticas públicas de integración y de inclusión en nombre de los derechos humanos manejadas por algunos gobernantes europeos tardan en hacerse eficientes o en realizarse debido al miedo y el choque cultural y a la dicotomía nosotros y los otros. Al respecto señala Mohamed Redouane lo siguiente, cito: si hoy día tenemos sociedades que tienen miedo, es porque las han incitado al miedo. El problema es que el Islam está permanentemente representado como un Islam conflictual, que no corresponde a lo que es la mayoría de los musulmanes. Es cierto que hay discursos inaceptables, pero si tomamos en cuenta a los miedos, el Islam se reduce a poca cosa, se reduce al velo, burka, los derechos de la mujer, el terrorismo, etcétera, que cobran fuerza en los medios, no corresponden a la prioridad de los musulmanes. Igualmente señala indirectamente el núcleo sémico de esta argumentación, que es la islamofobia, de la argumentación de los políticos, de los poderes públicos políticos. Aquel miedo a la invasión, aquella islamofobia ligada a la expansión del Islam, está legitimizada siempre en los medios como peligro islámico. Y al respecto, Daniela Conte afirma: la cultura o la religión islámica solo se convierten en noticia si corresponden a un momento dado a un interés nacional específico. Se habla del Islam o de cultura árabe con respecto a hechos de violencia graves y con un lenguaje tan fuerte. Daniela Conte aborda, ¿verdad?, menciona también este fenómeno que realmente es lo que motiva, de cierta manera, a los poderes públicos en todo lo que dicen acerca del expansionismo islámico. Ahora bien, en cuanto a la proliferación de las mezquitas, símbolos de la expansión del Islam en el espacio público, de conflicto, de medio y de evasión, es de mencionar que la mezquita, más que espacio público religioso, señala, muestra, prescribe la presencia y el carácter universal del Islam, un Islam revelado para toda la humanidad, e indirectamente configuraría la integración y el comunitarismo basado estrictamente en la pluralidad social. En este caso, si tomamos el comunitarismo en su sentido correcto, sí hay comunitarismo en su sentido estricto. Y hay comunitarismo también a nivel social como a nivel religioso. Si los animales que viven en Europa, ¿sí?, crean cierto comunitarismo. Los asiáticos que viven, los chinos que viven en Europa,
forman cierto comunitarismo. La expansión del Islam en el espacio público europeo como fuente de conflicto se justificaría también a la luz del surgimiento de una recomposición de la población musulmana en muchos países europeos que acarreó los fenómenos de multiculturalidad y de multidimensionalidad de la identidad nacional y continental y una fragmentación religioso-cultural de las sociedades europeas. Sí, cierto. Es decir, es una consecuencia directa de los flujos migratorios. Se crea una multiculturalidad, una multidimensionalidad, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Desde otra óptica y tomando en cuenta el concepto de espacio público, se pudiera afirmar que esta ya multicultural no debería plantear ni suscitar conflictos, puesto que descansa esencialmente en lo público, o sea, abierto a todos y en la diferenciación cultural. Es por eso, se ha de entender que el Islam en el espacio público, no importa su difusión vertiginosa y su gran aceptación entre las sociedades europeas, con sus corolarios de fragmentación cultural y de multiculturalidad, estaría el Islam en su derecho de afirmarse en el espacio público, no solo a través de su representatividad espacial, sino también de sus actores religiosos, imam, predicadores islámicos, maestros de enseñanza islámica. Tocantes a los actores religiosos, es decir, los predicadores e imam, estos ante la adversidad de los poderes públicos y de algunos individuos van posicionando a un Islam de reivindicación, apoyados frecuentemente y políticamente en esta dinámica por muchos países de mayoría musulmanes, tales como Marruecos, Argelia, Arabia Saudita, Qatar, Túnez, aún Turquía. Entonces, ya a partir de este antagonismo que crean los poderes públicos políticos en Europa, entonces el Islam, de cierta manera, encuentra a abogados, a los países económicamente más fuertes de Asia, que vienen a apoyar a un Islam europeo muy atacado por los poderes políticos. Si los signos religiosos musulmanes, mezquitas y otros espacios del rito musulmán en el espacio público europeo traducen la presencia de los migrantes musulmanes en la vida pública del continente, eso hacen de esos migrantes actores activos. Esta situación es la que crea una especie de antagonismo y de debates entre la clase política con respecto a la norma europea y con los valores republicanos como democracia, cultura y libertad a lo europeo. Sí, hablo de libertad a lo europeo porque realmente si se toma la libertad en su sentido estricto, obviamente no debería haberse problema. Este problema estaría nulo, o sería nulo. Pues, antagonismo que traduce la siguiente dialéctica: Islam versus Estado-Nación y Islam versus modernidad. De todo eso, hemos de afirmar que se trata de un antagonismo cuyo epicentro, u ósmosis, se encuentra solo en la voluntad del Estado-Nación europeo de aniquilar y de someter al Islam y aún de expulsar a sus actores religiosos de la esfera pública con motivo de frenar su expansión. Sí, ya señalan a los actores del Islam, los imam, los predicadores, como actores activos, ¿verdad?, a servicio de este expansionismo. Entonces se emprende una especie de guerra expulsando de manera injustificada a estos actores fuera de los territorios europeos. Si es cierto que la aparición creciente del Islam en el espacio político moviliza las pasiones, en cambio, esta no favorece la integración a pesar de que los avances democráticos logrados en el continente europeo, avances que cada vez más se tornan contradictorios debido a una política europea basada en una democracia universal puramente teórica, sobre todo en lo referente al Islam europeo. El
El crecimiento ideológico religioso del Islam en el continente europeo se justificaría, otra vez más allá de lo señalado arriba, por el financiamiento extranjero de símbolos islámicos, tales como mezquitas, escuelas, centros culturales islámicos y pagos de sueldos de imam desplegados por entre las mezquitas. Otro fenómeno que es en realidad, efectivamente, el financiamiento. El que recibe el Islam europeo de los países de mayoría musulmana, que con el dinero del petrodólar se van apoyando, financiando las mezquitas, las actividades musulmanas de los musulmanes en Europa. Un apoyo financiero como también motivo de debates entre las clases políticas europeas, que a veces, además de condenar dicha contribución económica por provenir de países extranjeros de mayoría musulmanas, buscan frenarlo. Esta situación tan preocupante es la que llevó al presidente Emmanuel Macron a afirmar, lo cito, el Ejecutivo debería clarificar las reglas de financiamiento de las mezquitas en los próximos meses. Quiero que el financiamiento extranjero esté organizado bajo el control del Estado y transparente. Y ya no quiero mezquitas que reciben financiamientos ocultos. Ya no quiero agentes que utilizan el dinero de la peregrinación para financiar cualquier cosa. Aquí llama la atención, señalan directamente a Arabia Saudita. Por otra parte, todavía citando, he convocado al respeto a Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, para decidir una acción conjunta. Fin de cita. En efecto, los argumentos del presidente Macron atestiguan de sobremanera una intención oculta del Ejecutivo francés, puesto que en 2016, tras las investigaciones exhaustivas de la senadora francesa Nathalie Goulet, en su rapport senatorial de 2016, llega a la conclusión de que el financiamiento, cito, el financiamiento de la construcción y el mantenimiento de las mezquitas están asegurados en la mayoría de los casos por la propia comunidad, gracias a las donaciones de los fieles. Aquellas donaciones están realizadas a menudo de manera manual, en efectivo, haciendo imposible la trazabilidad de su procedencia y a fortiori cualquier consideración nacional. Están concentradas, sobre un número reducido de estados y únicamente sobre algunas mezquitas regionales. Bueno, se hace una investigación, ¿verdad?, a cargo del Senado francés, y la senadora encargada de esta investigación llega a esta conclusión. Es decir, bueno, de cierta manera trivializa el asunto, ¿verdad? No es un asunto importante para el gobierno francés. Pero de todas formas, el gobierno francés sigue con esta dinámica, va a seguir con esa dinámica. Es en realidad por lo que ante estos financiamientos extranjeros del Islam en Europa, Macron ve no solo una forma implícita del expansionismo islámico y de su carácter ideológico y doctrinal en Francia y en Europa, sino el surgimiento de lo que el propio presidente francés llama separatismo islámico, como consecuencia de aquel financiamiento extranjero destinado a los símbolos musulmanes en Europa. Si vuelve a tomar la palabra, que hay separatismo. Bueno, separatismo, ¿con respecto a qué? El separatismo del cual se habla mucho, o sea, es un fenómeno, bueno, que atañe lo geográfico. ¿Sí? Atañe lo geográfico. Este miedo a la expansión del Islam, llamado separatismo y comunitarismo, alcanza su paroxismo cuando Macron afirma también en repetidas ocasiones, cito, tratándose de separatismo islámico,
se ha de oponer una política republicana como nueva conquista republicana de los barrios sensibles como misión de seguridad pública. La cosa se agudiza. Obviamente, sí, como ya lo hemos venido diciendo, sí se ve como una especie, este extremismo, como una forma de conquista del Islam. Entonces, él habla de una nueva conquista republicana, de los barrios sensibles. Tratándose de este financiamiento, en términos de estadísticas, sobre el volumen de aportaciones económicas extranjeras al Islam europeo, es de señalar que sí, la Gran Mezquita de París, bueno, si la Gran Mezquita de París, yo creo que para no cortar el desarrollo, al terminar voy a mostrar las imágenes y para hacer un comentario, ¿verdad? ¿Se parece? Sí, está bien. Así es. Entonces, repito, tratándose de este financiamiento, en términos de estadísticas sobre el volumen de aportaciones económicas extranjeras al Islam europeo, es de señalar que si la Gran Mezquita de París recibe de Argelia al año un financiamiento de más de 2 millones de euros, la mezquita Al-Nur de Melrose, de Francia, recibe al año de Qatar, a través de su fundación Qatar Charity, la suma de 14 millones de euros. Arabia Saudita, por su parte, financia la mezquita de la M30 o Centro Cultural Islámico de Madrid, durante cuya construcción desembolsó la cantidad de 12 millones de euros y sigue aportando al año más de 4 millones de euros a dicha mezquita. En cuanto a Marruecos, esta nación es considerada como la primera financiadora de las mezquitas en Francia, con unos 6.000 millones de euros al año. También este país controla el Islam español y en el Reino Unido lo mismo sucede. Cito: en el Reino Unido, de nuevo, Arabia Saudita tiene también una importante influencia en los musulmanes del país. Yahya Birch, director del Círculo de la Ciudad, de City Circle, una asociación de profesionales musulmanes en Inglaterra, aseguró que el gasto religioso saudí en el extranjero es de entre 2 y 3 billones de dólares al año. Es decir, es esta cantidad que aporta Arabia Saudita para el financiamiento del Islam en Europa. Sigo con la cita: que ha sido invertido en 500 mezquitas, 210 centros islámicos académicas y colegios musulmanes. De las 1.700 registradas en el Reino Unido, también buena parte se financia con la aportación de los feligreses o con dinero halal. Los beneficios de las empresas que expiden este certificado que garantiza que el producto es fiel a los preceptos de la ley islámica. Bueno, se justifica esos países de mayoría musulmana que financian el Islam en Europa, justifican siempre que efectivamente ese dinero es parte de la zakat. Es parte de la zakat. Además de esos países muy implicados en los financiamientos de las mezquitas por el volumen de sus aportaciones económicas, están también Turquía, Kuwait, Jordania, entre otros países musulmanes. Partiendo de este hecho, ante el financiamiento de las mezquitas en Europa, uno se preguntaría cuál sería el impacto ideológico religioso de estos. A esta pregunta conviene señalar que al lado de la difusión del Islam y de sus enseñanzas y el cuidado de la fe islámica, el financiamiento extranjero busca con precisión configurar un tipo de Islam o un Islam ideológico religioso. Por ejemplo, a través del financiamiento saudita es la difusión del wahabismo o la ideología wahabita, y por el marroquí el Islam salafista. Eso es cierto. No podemos ser parcial, hay que ser imparcial. ¿Sí? Los financiamientos de estos países, desde el punto de vista ideológico, político, yo diría, busca asentar cierta ideología del Islam. ¿Sí? Más allá de las corrientes.
Marruecos busca asentar el salafismo. El salafismo que no es una corriente islámica, más bien una doctrina, una ideología que es sunita, desde el punto de vista corriente, es sunita, pero es la imitación de los precursores del Islam. Por eso el salafista se viste como el profeta. Sí, pretende imitar al profeta. ¿Sí? El wahabismo en busca de un Islam puro, auténtico, más conservador. Esa es la realidad, ¿sí? Que no podemos negar. Separatismo y comunitarismo, de nuevo, conceptos en realidad huecos, dado que no significan nada en serio, y además el financiamiento llega a Europa como zakat o diezmo, que es el quinto pilar del Islam, que consiste en que cada musulmán al año de sus ahorros aporte a los más necesitados como obra de caridad 2.5% de sus ahorros. Y en nuestros países la zakat reemplaza el impuesto. Casi el impuesto que nosotros pagamos casi no existe en esos países. Entonces la gente voluntariamente llega para decir, no, cóbranme la zakat. Entonces todo ese dinero, efectivamente, se da ese dinero a los más necesitados y también utilizan parte de ese dinero para las edificaciones de los símbolos musulmanes y apoyar a las comunidades musulmanas. Si por un lado los gobiernos europeos no dejan de condenar al financiamiento extranjero destinado al Islam y a sus símbolos, por otro lado, lo que no se explica es su mutismo ante la gran inversión de aquellos países extranjeros de mayoría musulmana en la economía de los países europeos por la vía empresarial. Sí, es un dilema. Otro cuestionamiento a los poderes públicos políticos europeos. Sí, es cierto, ellos condenan este dinero que llega destinado al Islam como algo que no se puede, no tiene lugar, no se acepta, se debe rechazar. Pero por otra parte no rechazan también el gran financiamiento. Todo el mundo, todos lo sabemos, que la inversión de estos países por la vía empresarial. Es en estas perspectivas de razón versus retórica política y razón versus entusiasmo político que señalamos el caso de España. En efecto, en España, a pesar del gran volumen de inversión catarí, sobre todo en Barcelona, tanto a nivel empresarial como a nivel deportivo, sabemos que Qatar es el gran patrocinador del Club de Fútbol Barcelona, uno de los clubes más ricos. Por eso dicen que Barcelona, los clubes de España no pueden justificar el volumen de dinero que tienen ante el fisco español. Sí, es cierto. ¿Sí? Porque al justificar pagarían mucho impuesto al fisco, entonces parte de esos dineros también llega por la vía indirecta. Entonces, como a nivel deportivo, el medio entre los poderes públicos ante el Islam en plena expansión les obliga a estos poderes públicos a tratar de frenar uno de los grandes proyectos del siglo en España y en particular en Barcelona, cuando Qatar ofrece unos 2.200 millones de euros para la compra de la monumental Plaza de Toro para edificar ahí una mega mezquita. Entonces, la sociedad de Barcelona se divide. La monumental Plaza del Toro esta plaza está abandonada. Qatar dijo, no, Barcelona no hay gran mezquita, vamos a construir una mega mezquita. Se ofrece parte de la clase política. Qatar apuesta, comprar una mezquita, centro cultural, centros comerciales. Parte de la población y parte también de la clase política se opone, porque según el principal argumento, es el símbolo de la identidad de Barcelona. La gente cuestiona. Entonces, el Fútbol Club de Barcelona no es símbolo de la identidad de Barcelona. ¿Verdad? Entonces, el debate está ahí. Hasta la fecha, no llega a un acuerdo.
intervención extranjera a favor del expansionismo islámico o no, lo cierto es que el financiamiento de las inversiones, el cuestionamiento de las inversiones de los países árabes musulmanes en Europa consideradas como factor de separatismo y de comunitarismo islámico, no convence del todo a causa de algunas de las contradicciones señaladas más arriba. Por otro lado, los debates al respecto tampoco logran gran consenso entre la clase política ni entre la población autóctona europea, por supuesto, que cada vez más se ve atraída por las enseñanzas del Islam y opuesta a lo difundido en los medios sobre el Islam. Sí, por eso decía que efectivamente todo eso se convierte indirectamente como una especie de publicidad a favor del Islam. Y cada vez más se ve una población europea ya que tiende a adoptar el Islam, se convierte al Islam por todo lo que han manejado en torno al Islam, y que al mirar toda esta argumentación detenidamente se dan cuenta esta población autóctona de el juego de jurisdicción manejado por la clase política europea. A pesar de todo, muchas naciones, por temor a la magnitud de la expansión del Islam en Europa, van tomando medidas drásticas. Tal es el caso de Francia, como el cierre de mezquitas, como respuesta al separatismo islámico. En efecto, entre tantas acciones gubernamentales, retenemos lo siguiente afirmado por el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin. Cito: entre los 18 lugares de culto que eran vigilados a petición nuestra, 9 fueron cerrados. Y el 3 de marzo de 2021, el propio ministro afirma: una docena de lugares de cultos musulmanes cerrados en Île-de-France, es decir, el centro de París. Estos 89 sitios están repartidos sobre 33 departamentos y son objeto de un seguimiento peculiar. 17 ya están cerradas estas últimas semanas, en las cuales 14 por no estar conformes con las normas de seguridad. ¿Sí? Entonces, ya el asunto es un asunto de seguridad. Por eso decía al principio que es un tema que está presente en las agendas de la clase política europea. Al término de este desarrollo, al término del desarrollo de semánticas de la expansión ideológico-religiosa del Islam en Europa, deducimos que a medida que fue aumentando el número de musulmanes extranjeros en Europa, el Islam, componente cultural, aparece cada vez más en el espacio público europeo, produciendo indudablemente un efecto de ruptura dentro del mismo, o sea, el surgimiento de un nuevo espacio extranjero musulmán al interior del espacio autóctono. Desde entonces, aquel encuentro o aquella cercanía conflictual entre lo extranjero, el Islam, y lo autóctono europeo, espacio público europeo, con sus valores cristianos, se explica y se justifica por el impacto creciente del expansionismo islámico sobre los ciudadanos autóctonos europeos, la conversión masiva de los mismos al Islam y la apropiación de los espacios públicos europeos a través del alto financiamiento extranjero del Islam en Europa. Eso sí es cierto, porque sin este financiamiento, también hay que decirlo, el Islam no iba a poder lograr esta expansión. Entonces, más que nada, los poderes públicos cuestionan realmente la ocupación espacial que hace el Islam en su propio territorio, el territorio europeo. Y también hay todo esto, cuando se le pregunta, Emmanuel Macron decía
en ese 2021, en enero precisamente, yo revisando los periódicos, decía que no el Ejecutivo no va a aceptar ver en un barrio popular francés que una niña anda paseándose con la burka. Es algo contradictorio. En nombre de los derechos humanos, no puedes obligar a una familia o no puedes dictar a una familia cómo vestir a su hija. Es algo concebible. Aún en la época del socialismo ruso, en la época de la Unión Soviética, tampoco existió eso. Sí, bueno, existió un poco la forma de vestir, esta imitación, ¿verdad? La camisa de cuello redondo, pero eso sí existió, pero no todos llevaban camisa de cuello redondo en la Unión Soviética, tampoco en China, ¿verdad? Imitando a Mao Zedong, ¿verdad? Entonces, con eso termino. Y como prometí, vamos a ver las imágenes. Darío, voy a proyectar. Sí, este ya está. Sí. Y creo que ya estaba. Voy a compartir. Creencias religiosas concluye por hoy. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Les esperamos el próximo martes a partir de las 6 de la tarde a través de la página oficial de La Exquisita Radio. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Todo el año tenemos a quién celebrar. Coec Repostería Gourmet, tu mejor elección. Regala amor, sabor y calidad en pastelería. Coec Repostería te ofrece variedad en postres y pasteles para ese momento único. Haz de esa ocasión especial algo mágico. En Coec sabemos cómo lograrlo. Visita nuestra página en Facebook como Coec. También llámanos o envía WhatsApp al 33 186 313 81. Regálate o regala una exquisita sorpresa Coec. Si necesitas productos para regalos o uso personal, en Variopinto te ofrece y garantiza artículos de calidad a buen precio e indudablemente bonitos. Síguenos en Facebook como en Variopinto. Contáctanos al 33 25 41 49 63, 33 25 41 49 63. En Variopinto, el lugar de la diversidad. ¿Deseas un rico sabor en tus bebidas y alimentos sin dañar tu salud? Green Concept es la solución. Disfruta su extracto 100% natural de stevia. Endulza sin aportar calorías ni modificar los niveles de glucosa. Haz tus pedidos en Amazon o al teléfono 33 25 92 47 76. 33 25 92 47 76.
Asegura lo que más te importa. En Grupo Nuño somos un equipo de profesionales dedicados a la promoción de seguros. Nos enfocamos en el ramo de transportes de carga, contenedores, seguro contra actos fraudulentos y hackeo de cuenta, así como aseguramiento de cuentas por cobrar. Destacamos en atención y excelencia en cuanto a la operación de nuestras pólizas. Más de 27 años en experiencia nos respaldan. Tenemos presencia en las principales ciudades de la República Mexicana. Nos ubicamos en Mexicalcingo 2379, Arco Sur, en Guadalajara, Jalisco. Solicita información al teléfono 33 36 30 16 59 y al WhatsApp 33 14 26 52 06. Igualmente, conócenos en Facebook como Grupo Nuño y en Instagram como Grupo Nuno Oficial. También encuéntranos en www.gruponuno.com. Grupo Nuño, asegúrate, no corras riesgos. ¿Te gusta lo orgánico y gourmet? Conoce Alfrini, alimentación saludable, marca 100% mexicana de alta calidad y con ingredientes naturales, que te ofrece malteada para adultos que favorece a nuestra memoria, malteada nutritiva para niños, adicionada con hierro, calcio y vitaminas. Café gourmet, orgánico originario de Chiapas, mezcla de 3 granos, sin químicos dañinos o saborizantes, miel 100% natural desde Tapalpa, Jalisco. Información y pedidos al teléfono y WhatsApp 33 11 54 88 25. Visita nuestra página en Facebook como Alfrini Alimentación Saludable. Alfrini, por una nutrición consciente.